Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... La emoción y la preocupación le impidieron quedarse dormida hasta altas horas de la noche, pero aún así no hubo descanso por venir. Se sintió como si en el segundo que cerró los ojos se abrieron de nuevo, tomando en cuenta los alrededores que había visto solo unas pocas veces. Solo la primera visita había sido realmente beneficiosa para ella. El agua, turbia como siempre, se arremolinaba alrededor de sus tobillos mientras se empujaba hacia arriba, notando distraídamente que, como de costumbre, nada del agua había empapado su ropa y la dejó perfectamente seca a pesar de haber podido sentir el agua fría correr. Era un espacio tan extraño, pero nunca debería haber esperado lo contrario. Después de todo, ella estaba dentro de un sello, el producto de una forma de arte dedicada exclusivamente a la manipulación del tiempo y el espacio. Si en algún lugar fuera a desafiar la lógica, sería dentro de estos límites cósmicos artificiales. Dejando que sus ojos vagaran, notó que parecía más limpio que su última visita. No más limpio, esa era una mala palabra para usar considerando los escombros que cubrían el piso y los muebles rotos que se elevaban como plantas extrañas luchando hacia un sol inexistente. Más ordenado, quizás, lo describiría mejor, ya que los escombros se acercaron a los lados del sótano inundado para crear un camino despejado más profundo en las profundidades del sello. Sin nada que hacer más que seguirlo, rápidamente se encontró rodeada de crecientes acumulaciones de escombros hasta que las dos pilas estuvieron tan cerca que cayeron una sobre la otra en un arco y formaron un túnel. No era un túnel largo, pero era suficiente para que uno se sintiera como si estuviera entrando en otro mundo, especialmente considerando cuánto trabajo se había hecho dentro de esos límites. Qué extraño, pensó brevemente, que hubiera límites artificiales dentro de límites artificiales manipulados por poco más que tinta. ¿Cómo debe el universo agitarse con inquietud por el hecho de que su propia existencia haya sido violada así, con el mero propósito de contener una colección de energía? El hecho de que dicha colección de energía hubiera continuado con aún más límites que sin duda se considerarían innecesarios fue como echar sal en la herida. Es decir, si al universo le importara. Supuso que si no había hecho nada todavía, realmente no importaba. Apartando sus pensamientos de reflexionar sobre cómo el universo veía a los sellos y su uso por parte de la humanidad, en su lugar se fijó en la habitación, a falta de una palabra mejor, que había sido creada. Grandes trozos de cemento, algunos pasillos destrozados, tal vez solo una base que se había roto en pedazos durante el desastre que había ocurrido entre el encarcelamiento del QB y su primera visita, que muy bien podría haber sido el propio QB, se habían dispuesto alrededor montones de ciervos en un gran círculo, actuando como paredes. En los espacios entre las piezas más grandes se apilaban restos más pequeños de la estructura que alguna vez había sido. Daba el efecto de un lugar que alguna vez fue grandioso y que se había reducido, en lugar de solo una pila gigante de basura como lo había visto en su primera visita. Sin embargo, como esa vez, el residente de este extraño lugar estaba en medio de todo. A diferencia de la última vez que se sentó en una silla de madera maciza, era un milagro que hubiera sobrevivido en tan buenas condiciones, considerando todo lo que los rodeaba, había sido muy afortunada de encontrar eso, que a su vez descansaba sobre una sólida pieza de mármol negro, unos buenos 10 veces más grande que en todas direcciones cubierto en no más de media pulgada de agua. Otra pieza de la piedra negra, aunque sustancialmente más pequeña, se había utilizado como reposapiés para evitar que los pies descalzos de la forma elegida por el QB tuvieran que permanecer dentro del agua. Otras piezas de mármol negro, de todas las formas y tamaños, estaban esparcidas en algo que recordaba un sendero de jardín, aunque sumergido en agua en lugar de estar colocado sobre la hierba. Al final, fue un lugar bastante interesante. Uno apropiado, pensó, para un sueño. Lo cual era bueno, por supuesto, porque en ese momento estaba reemplazando los sueños que debería haber tenido. Pasó un momento mirando hacia la oscuridad que colgaba sobre ellos, en esa nota, ¿de dónde venía la luz aquí? Era demasiado brillante y no pudo encontrar ninguna fuente. Ahora que lo pienso, toda el área en la que se había despertado también era así, pero ahora que se volvió demasiado para mirar fuera del túnel del que acababa de salir, estaba completamente oscuro. Qué extraño, antes de volver su atención al ser de este reino. A fin de cuentas, no parecía que tuviera mucho control sobre este lugar. Si lo hacía, las posibilidades de que se viera así eran realmente escasas, a menos que tuviera un gusto extremadamente peculiar. Por otra parte, estaba vestida con la forma de una mujer muerta que la había sellado dentro de sí misma hace décadas. Quizás el gusto peculiar era una forma demasiado suave de decirlo.
Aún así, ella era el único ser que residía permanentemente dentro de los confines del sello y aunque era la Kyuubi no Kitsune y había tomado una cantidad incalculable de vidas durante milenios, se sentía extraño pensar en ella como una prisionera cuando la prisión misma estaba atada a sus propias bobinas de chakra. A pesar de que el Kyuubi era de hecho una prisionera aquí, a Naruto realmente no le gustaba pensar en sí misma como una carcelera o, como prefería la propia Kyuubi, la cárcel. Los ojos se encontraron, azul contra carmesí, permanecieron en silencio, ambos esperando que el otro hablara. Como era de esperar, no era la entidad milenaria compuesta de energía sensible la que tenía el mayor problema con la paciencia y la voz de Naruto rompió el silencio que había colgado entre ellos. ¿Decidiste hablar conmigo de nuevo, Kyuubi? Preguntó, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Qué es? Quizás no sea el mejor enfoque, pero siempre había sido bastante directa y se estaba perdiendo el sueño que iba a necesitar desesperadamente al día siguiente y al primer ensayo de los exámenes de Chunin. Mito arqueó una ceja delicada, la sostuvo durante varios segundos y luego se movió en su asiento, adoptando una postura más parecida a la de reclinarse. El primer Jinchuriki del Kyuubi siempre había poseído un porte real y el Kyuubi, sin duda, lo logró muy bien. Buscó por todas partes a la reina de esta extraña tierra lista para juzgar a los insectos que se arrastraban a sus pies. Había una razón por la que había dejado de hablar contigo, niña. La voz era tan fría como Naruto había esperado y tenía un mordisco demasiado apropiado para su expresión actual. Era extraño pensar que era la misma mujer sollozante que había encontrado durante el viaje con su madre, el ser que había estado tan desesperado por ser devuelto a su hermano que estaba dispuesto a darle el control total de sus vastos poderes. Por supuesto, también había intentado usar ese mismo poder contra el hermano que el Kyuubi estaba tan desesperado por ser devuelto también. Era de esperar, de verdad. Fue un error, estaba enojado. Naruto resopló a la defensiva. Sabes cómo reacciona tu poder a la ira y yo había estado practicando cómo aprovecharlo durante años. Era una segunda naturaleza en ese momento. Y sin embargo, ese único error resultó en que Naruto-kun fuera herido. Podrías haberlo matado o, peor aún, haberlo alejado de nosotros permanentemente. Naturalmente, había usado nosotros cuando en realidad se refería a yo, pero Naruto tenía que admitir que sería terrible no reparar nunca la relación con su hermano. A diferencia de la Kyuubi, realmente no le gustaba llamarla Mito a pesar de, o quizás debido a, la forma que tomó, preferiría eso a la muerte de Naruto. Sin embargo, podía ver el razonamiento detrás de los sentimientos de Biju. Tenerlo fuera era una cosa con la que podía llegar a un acuerdo, pero tenerlo allí y sin embargo, fuera de su alcance sería un infierno especial. Para el Kyuubi, al menos, Naruto estaría bien mientras su hermano fuera feliz. No sería fácil, pero podría aceptarlo y continuar hasta que lograra reparar su relación, incluso si eso tomaba el resto de su vida y su objetivo nunca se concretaba. ¿Y ahora quieres hablar conmigo? Fue tanto una declaración como una pregunta y fue suficiente para incitar al ser antiguo a continuar. Sí, ciertamente lo hago. El Kyuubi asintió con la cabeza, entrecerrando los ojos en una expresión que parecía casi acusadora, como si Naruto hubiera cometido deliberadamente algún crimen grave contra ella. Conoces nuestro trato, sabes lo que quiero, tu progreso hasta ahora ha sido inaceptable. De hecho la Kyuubi se detuvo brevemente, la ira y la irritación en partes iguales cruzaban temporalmente su rostro. Es probable que estemos más lejos de la finalización de nuestro acuerdo de lo que estábamos antes. Has retrocedido y es inaceptable. No es como si no quisiéramos lo mismo, ante la mirada de Kyuubi, corrigió su declaración. O, al menos, que nuestras dos metas coincidan para darnos a ambos lo que queremos de la misma acción. Es decir, reparar mi relación con mi hermano. Simplemente no es fácil cuando hay tan pocas oportunidades para interactuar con él. Quiero decir, se fue por un mes. Diferentes equipos ya son bastante malos, pero él siempre se ha ido de viaje o en misiones con shinobi de mayor rango del que se ha hecho amigo. Una sonrisa cruzó los labios del Kyuubi. Exactamente. Prácticamente ronroneó en un discordante cambio de actitud. Eso me lleva a lo que quiero de ti ahora. Antes de que Naruto tuviera la oportunidad de protestar o expresar confusión sobre sus palabras, Mito continuó. Naruto-kun va a misiones con shinobi de mayor rango porque no tiene un equipo con el que realizar misiones. Si no me equivoco, estás a punto de conseguir un ascenso, ¿no? Naruto no era estúpido, quizás ingenuo, pero no carecía de inteligencia, y podía entender fácilmente a qué se refería el Kyuubi. En realidad, no fue tan mala idea. De hecho, sonaba casi perfecto considerando la situación actual.
Esto bien podría ser exactamente lo que necesitaba para comenzar a enmendar su relación con su hermano separado. Es decir, si logró llegar a Chuunin durante el examen. Eso podría funcionar. Ella admitió, una expresión de esperanza y respeto a regañadientes cruzó su rostro. Sin embargo, tendría que conseguir la promoción. Aquí Mito sonrió de nuevo y, sin previo aviso, la energía carmesí brotó de las paredes, deslizándose a través de las grietas en los escombros apilados a mano, para envolver por completo a la heredera Uzumaki. A diferencia de los intentos recientes de aprovechar el poder ella misma, no hubo un dolor ardiente que acompañara al manto de chakra puro. En cambio, el poder crudo energizó todo su cuerpo y envió cálidos escalofríos de placer por su columna vertebral. Una bruma, densa y sofocante, se instaló sobre ella, ralentizando todo mientras sus músculos, tensos y listos para actuar, se sentían como si se hubieran relajado más completamente de lo que nunca lo habían hecho. Era un poder terrible, del que los hombres amables sacrificarían mundos para obtenerlo, y en ese mismo momento corría profundamente por sus venas listo para ser dirigido como ella lo deseara. Otro escalofrío recorrió su cuerpo, los músculos sufrieron espasmos incluso cuando parecían derretirse, mientras los nervios se disparaban por sentimientos de placer que solo podía describir como correctos. Así es como se suponía que debía ser, esta era la verdadera naturaleza de una Jinchuriki, y no había sacrificios por encima de ella, anfitriona de las 9 colas. Con la rapidez de ser arrojada a un océano helado y atrapada bajo el hielo sin previo aviso, el poder se desvaneció y su cuerpo se tambaleó en un calcetín. El vacío carcomía en la cavidad de su pecho, el hambre de estar completa de nuevo, y de inmediato Naruto se dio cuenta de lo horrible que era ese poder. Esa no había sido la cantidad mínima que había practicado aprovechar ni había sido la energía descontrolada la que se rebeló contra ella cuando el Kyuubi dejó de ayudarla en el control del poder volátil. No, esta había sido su verdadera forma, algo que nunca antes había encontrado. El Kyuubi, su actitud y sus acciones parecían mucho menos extrañas si hubiera poseído ese terrible poder durante toda su existencia. Un escalofrío, esta vez de horror, recorrió su cuerpo. El solo hecho de imaginar cómo una vida de ese poder podría torcer a una persona la enfermó, ya que solo había estado bajo su influencia durante unos lamentables momentos. Y ella, honestamente, estaba tratando de pensar en cosas que no estaría dispuesta a sacrificar para volver a tenerlas. Ese poder, se dio cuenta, comprendiendo que amanecía en su mente que había eludido a algunos durante siglos, no estaba destinado a los humanos. De hecho, iría tan lejos como para decir que ningún ser humano podría realmente aprovechar ese poder, porque en el segundo que lo hicieran se convertirían en otra cosa, algo doblado y retorcido hasta que fueran poco más que un recipiente para el chakra sensible que fluía entre ellos. Su carne y consumió su mente con palabras suaves de malicia y promesas vacías de grandeza. Y no fue una sola voz la que susurró eso, porque un gran anfitrión corría dentro del poder, cada voz arrastrándose para ser escuchada sobre la de sus compañeros. El Kyuubi, su personalidad, al menos, había nacido de eso. De repente, ella no parecía tan mala. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz del mismo ser que había estado contemplando y, de repente, se encontró luchando por recordar sus pensamientos previos, aunque se arrastraron al fondo de su mente, rogando ser recordados con tanta urgencia que casi entró en pánico. Las palabras que continuaron saliendo de la boca del Kyuubi, sin embargo, los alejaron más. Ese, niña, es mi poder. Los ojos del Kyuubi brillaron peligrosamente con una velada diversión que puso nerviosa a Naruto por razones que estaba segura que se suponía que podía identificar y, sin embargo, lo único que pudo pensar fue un respeto a regañadientes y un sentimiento que estaba tentada a camaradería de etiquetas. ¿Qué había provocado eso? Y mientras duren los exámenes, es tuyo. Poder, sí, eso es lo que acababa de sentir, pero ¿por qué no era más que un borroso recuerdo de calidez y placer? ¿Era esa la verdadera naturaleza de su chakra? ¿Fue así como lo sintió el Kyuubi? No es de extrañar que se considerara superior a todos los demás. Ella también lo haría si su propio chakra la mantuviera siempre en la nube 9. Espero que hagas Chunin para que podamos reunirnos con Naruto-kun. Echaba de menos la forma en que la lengua del Kyuubi salió disparada para lamer sus labios. Y una vez que lo hagamos, podrás tener el poder de forma permanente. No lo necesitaré una vez que lo tenga. Había algo mal aquí, lo sabía, pero el único pensamiento que podía reunir sobre el tema parecía demasiado pequeño para ser un problema. Aún así, el sentimiento la fastidiaba y por eso dio su voz de pensamiento. Naruto ni no es un objeto. Ella insistió. Mito sonrió con indulgencia. Por supuesto no.
Ella estuvo de acuerdo cuando Naruko se deslizó de la resma de su sello al reino de sus sueños, la voluntad de Mitos ya no la anclará a este mundo. Es mucho más precioso de lo que cualquier simple objeto podría esperar ser. Naruko asintió distraídamente mientras la oscuridad se apoderaba de su vista y ella desaparecía del sello. La sonrisa de Mito la siguió, los ojos rojos brillando en victoria. Las cosas finalmente estaban empezando a ir bien para ella. Era la primera vez en muchos días que se permitía dormir, la mayoría de las cosas que necesitaban su atención entre los Yamanaka y su propio clan habían sido atendidas, así que, naturalmente, un ruido apresurado la despertó de su sueño. Resonando por la casa. Con un gruñido, se dio la vuelta y trató de volver a caer en el dulce abrazo del sueño, pero se lo negaron los fuertes pasos justo afuera de su puerta. Con una mirada al reloj que marcaba las 11, ¿qué hora tan impía? Se rindió a su destino entre el mundo despierto. El incidente reciente de Inoichi, uno sobre el que todavía se negaba a comentar, incluso con su clan a través de sus técnicas mentales, había sido la última de las cosas de las que tenía que encargarse del clan Yamanaka, y era necesario hacer arreglos para acomodar al hombre recientemente lisiado. Y garantizar la transición más fluida para que su hija tome su puesto. Al ver lo mucho que la chica ya había estado involucrada, no había resultado demasiado difícil, pero aún estaba más por encima del lío que ya había estado tratando de aclarar, es decir, el hecho de que el clan estaba a punto de desmoronarse. Cuando ella intervino. No le habría molestado si su estratagema para atraer a su hijo de regreso a la familia hubiera tenido éxito, pero era difícil pensar que valiera la pena el esfuerzo y el dinero, se estaba hundiendo en él cuando todo lo que tenía que hacer espectáculo durante más de un mes ahora eran bolsas bajo sus ojos y control sobre un clan que había perdido la posición que alguna vez tuvo. Agregando todo eso al hecho de que tomar el control del clan en realidad había irritado a su hijo, quien tenía sus propios planes para su futuro y detestaba dejar que alguien le diera forma a su trabajo, realmente había sido una idea terrible. El hecho de que otros clanes ya no fueran tan amistosos, temerosos de caer en el mismo destino, también había reducido los aliados potenciales. Ver que esos aliados representaban clanes enteros, una gran parte de la población shinobi, significaba que no tendría mucha ayuda para ganarse el favor de su hijo nuevamente. No es que hubiera estado haciendo mucho en ese frente últimamente. No solo se estaba quedando corta en ideas, sino que se había visto abrumada por la gestión de dos clanes. Uno de los cuales era rico pero sin muchos miembros y en extrema necesidad de restablecerse como una fuerza prominente en el mundo, y el otro era un clan de varias docenas sin casi ningún apoyo financiero y en quien el público había comenzado a desconfiar debido a las cuidadosas manipulaciones de un grupo al que habían cabreado yendo contra su hijo. Por supuesto, esa era la misma razón por la que se había metido en este lío en primer lugar. En el futuro, tal vez debería dejar la venganza a esos lobos y, en cambio, centrarse en su bienestar y felicidad. No tenía sentido desperdiciar el esfuerzo que se podría gastar en él si iban a asegurar que cualquiera que fuera en su contra sufriera. Ya realmente no sabía cómo sentirse acerca de alguna organización secreta que se asociara con su hijo, pero al menos lo estaban cuidando. Tenían su gratitud por eso, al menos. Realmente necesitaba pensar en alguna forma de traerlo de regreso a la familia, incluso como un amigo de la familia. En este punto, ella realmente no era tan exigente. Tal vez podría dedicar el día de hoy, ya que la habían robado tan groseramente de su dulce descanso, ideando formas de demostrar lo mucho que él significaba para ella. Para ellos, en realidad. No había visto mucho a Naruko debido a su carga de trabajo. Tal vez podrían ponerse al día y hacer un poco de unión sobre cómo encontrar formas de hacer que Naruto vuelva a sus vidas. Hablando de Naruko pensó mientras unos pasos, una vez más, golpeaban con fuerza más allá de su puerta. ¿Qué diablos está tramando? Sin molestarse en vestirse apropiadamente, iba a ser un día de ocio, maldita sea. En su lugar, envolvió su edredón rojo bastante esponjoso alrededor de sus hombros como una bata. Satisfecha por la relación comodidad/esfuerzo, se frotó los ojos con lágrimas en los ojos mientras iba a abrir la puerta de su dormitorio y casi choca con su hija que regresaba. Una mancha naranja y rubia pasó a su lado, evitando por poco una colisión, y continuó con un distraído morning parpadeando después de la figura que se alejaba. Kusina se encogió de hombros y comenzó a caminar lentamente por el pasillo, con su edredón en un largo camino detrás de ella. La cocina estaba hecha un desastre. No había otra forma de decirlo.
Las herramientas de Shinobi estaban esparcidas por todas partes, el desayuno estaba en proceso de ser preparado en varios lugares, las raciones estaban colocadas junto a los suministros suplementarios frescos y su hija se apresuró a revisar todo 3 veces. Kusina ni siquiera quería pensar en la pila incómodamente grande de notas explosivas junto al papel listo y el tintero medio vacío o los suministros médicos que duplicaban el número total de artículos que se estaban preparando, la mayoría de los cuales eran pastillas de chakra y analgésicos. Kusina no podía imaginar lo que podría estar haciendo su hija. Incluso una misión extremadamente larga para un Chuunin, que su hija ciertamente no era, no debería requerir tales provisiones. Ociosamente, se preguntó si Kakashi estaba haciendo sus payasadas habituales y haciendo cosas solo para meterse con todos a su alrededor. Que su equipo creyera que iban a una misión durante el próximo año y medio y necesitaban estar listos era algo que, desafortunadamente, podía verlo hacer. También llegaría tarde antes de burlarse de su equipo por creerle. Y luego, una vez que no le creyeron y se negaron a empacar, se sacaría una misión de su trasero solo para que pudieran sufrir por no seguir las órdenes. Por lo general, un pensamiento divertido, pero no cuando uno de sus hijos estaba en su equipo. ¿Tienes suficiente, girasol?, preguntó, arqueando una ceja. Si las arcas de Uzumaki estaban menos llenas, es posible que le preocupara la gran cantidad de suministros que había reunido su hija. Esas raciones secas no eran sabrosas, pero eran muy caras, tal como se podía esperar que fuera cualquier cosa que pudiera salvarle la vida. Aparentemente, su entrada había pasado desapercibida, probablemente porque no había estado en casa tan tarde en la mañana en bastante tiempo y no se esperaba que estuviera presente en absoluto, ya que su hija se dio la vuelta y agarró un kunai, casi dejando caer el huevos que había ido a empezar a cocinar. Bueno, al menos entrenar con Kakashi fue inductivo para mantenerte alerta. No había muchos genin que se tomaran las cosas lo suficientemente en serio o que tuvieran la experiencia para ir directamente a un estado defensivo. O tal vez fue solo aquí en Konoha. La paz hizo maravillas para la población, el patriotismo y la economía, pero no tanto para quienes se esperaba que mantuvieran las cosas así. Fue un ciclo desafortunado, durante el cual Konoha había tenido la suerte de mantenerse en la cima. Desafortunadamente, cada giro parecía debilitarlo. Que no podía decir al menos eso de los demás, cada generación de shinobi era menor que la anterior, pero parecía más notable aquí en las hojas. Kaka'a-chan. La mano con el kunai dejó caer la hoja y en su lugar pasó sobre su corazón mientras intentaba nivelar su respiración. No me asustes así. Una pequeña sonrisa se curvó en sus labios. Lo siento, esa no había sido la intención. Agitó un brazo para abarcar las diversas pilas esparcidas por la habitación. ¿Crees que tienes suficiente? Naruto dejó pasar una mirada crítica sobre lo que había reunido antes de fruncir el ceño. No. Resopló mientras dejaba los huevos e hizo otro viaje más hacia el interior de la casa. Salió con una caja. Kusina se frotó los ojos para asegurarse de que no estaba viendo cosas y era, de hecho, una caja completa de raciones. Precariamente equilibrados encima estaban los botiquines de primeros auxilios comprados en la tienda, tanto shinobi como civiles, y colgada de su espalda había una vieja bolsa de lona. Fue solo cuando dejó la carga en sus brazos que Kusina pudo ver el contenido de la bolsa. Estaba lleno de kunai, shuriken y alambre de metal. La matriarca del clan tuvo que negar con la cabeza. Fuera lo que estaba planeando, era una exageración. Es cierto que tenía que admirar cómo, a pesar de estar tan lleno de objetos afilados y puntiagudos, no parecía haber un rasgón o agujero en toda la bolsa. No había aprendido ese truco hasta mediados de Chuunin y no era algo que recordara haber cubierto con ella durante su viaje. ¿Para qué diablos te estás preparando, Sunflower? ¿Kakashi los llevará a todos a una excursión de pesca de 3 meses en las costas de Kumo? Lo triste era que podía imaginarlo haciéndolo solo para divertirse. Al bastardo ni siquiera le gustaba pescar, para el caso. Naruto pareció sorprendida al principio antes de que la comprensión cruzara su rostro. Ah, es cierto. Ella proclamó. Has estado ocupado, así que nunca tuve la oportunidad de decirte que nos habían inscrito en los exámenes de Chuunin. Hoy es el primer examen. Kusina parpadeó 1, 2 veces y luego una última vez mientras procesaba lo que le habían dicho. Los exámenes de Chuunin. Los malditos exámenes de Chuunin, y su hija era parte de ellos. Pequeñas medidas de culpa le roían el pecho. Si hubiera estado más cerca, habría podido ayudar a Naruto a prepararse para tal tarea, especialmente considerando lo pronto que participaron. Ni siquiera habían sido un equipo durante medio año y se esperaba que superaran esto.
No, este era Kakashi, probablemente esperaba que fallaran. Si ella era generosa, podría decir que él lo usaba como una experiencia de aprendizaje, aunque era mucho más probable que estuviera tratando de que dejaran su estilo de vida shinobi para no tener que lidiar más con su equipo. En ese caso, él no tenía toda la culpa, porque era bien sabido que no quería tener nada que ver con los equipos y todos los que lo conocían podían decirle que sería mucho mejor si tuviera un solo aprendiz. Los aprendices eran raros, sin embargo, y Konoha siempre había presionado por equipos siempre que era posible para garantizar una camaradería adecuada. Era probable que su propio hijo hubiera sido aprendiz porque había demasiados graduados, pero luego se encontraron con el problema de que no había suficientes maestros. Ella estaba disponible, por supuesto, pero sus estilos personales diferían demasiado para una relación adecuada entre maestro y aprendiz. Él estaría condenado a nunca alcanzar su máximo potencial y ella solo podría transmitir una parte de su propio estilo a alguien que no fuera compatible con él. Si ella y Kakashi hubieran tomado el lugar del otro, eso podría haber funcionado. De hecho, aún podría hacerlo. Dejando ese pensamiento a un lado por el momento, definitivamente para pensar en él más tarde, se concentró en su hija mientras recorría la cocina. ¿Oh? ¿Tan pronto? Kakashi debe tener mucha fe en tus habilidades, comentó Kushina, aceptando con gratitud una taza de café aunque pareciera que se movía el límite entre lo caliente y lo tibio. Ante esto, Naruto frunció el ceño de nuevo antes de suspirar. Supongo que sí. Ella admitió. Pero solo en mí y en Sasuke. Incluso entonces no parece esperar mucho de nosotros y se lamenta de que no somos Naruto ni. No creo que él tampoco esté tan familiarizado con sus habilidades, solo lo usa como una cifra que siempre nos supera y una excusa para decepcionarnos en todo lo que hacemos. Naruto se dejó caer en una silla con su propia taza de café, probablemente más fría que la que acababan de servir a Kushina de la olla, y una tostada medio atascada. Ni siquiera se dio cuenta de que el brindis no se había terminado hasta que dio un mordisco y suspiró derrotada, sin tener la energía para corregir su error en ese momento. Honestamente. Ella continuó. Creo que está amargado por no tener a Naruto ni en su equipo o por no tener la oportunidad de convertirlo en aprendiz. Se suavizó un poco, pero estaba bastante irritado el día que nos dijeron a nuestros equipos. Ociosamente, Kushina archivó eso para su sesión de pensamiento más tarde ese día. ¿Kakashi había estado mucho en contacto con él mientras estábamos fuera? Preguntó Kushina. Pueden haber estado entrenando juntos o incluso planeando hacer misiones juntos. No, por lo que parece, yo diría que solo se encontraron de vez en cuando, pero fueron en términos amistosos. Sin saber cuán cierto era, Naruto eligió sabiamente no informar a su madre de los crímenes que su sensei aparentemente no había cometido. Solo fue testigo de la comisión de su hermano, pero también participó. Es un poco extraño que estuviera tan decidido a tenerlo en el equipo entonces. Naruto simplemente se encogió de hombros. Supongo, pero en realidad es asunto suyo más que cualquiera de los nuestros. Haré todo lo posible para convertir a Chunin y luego habrá un estudiante menos del que tenga que preocuparse. Kushina pensó que era al mismo tiempo muy maduro y bastante deprimente escuchar a su hija decir eso. Kakashi realmente no estaba hecho para ser profesor. Aún así, su hija iba a aprovecharlo al máximo y continuar con la verdadera moda de Uzumaki. Kushina le sonrió con orgullo. Esa sonrisa solo aumentó con lo que dijo su hija a continuación. Además, si soy Chunin, entonces puedo aceptar misiones, lo que significa que Naruto ni no tendrá que esperar a que ninguno de los otros Chunin esté disponible. Y aún así, pensó Kushina, se volvió aún mejor. Y si incluso uno de nosotros se convierte en Chunin, tal vez podamos sustituirlo por Naruto convirtiéndolo en un equipo de Genin y dándole una oportunidad en el próximo examen. Kushina ya había planeado disfrutar de los exámenes de Chunin, contenta de tener la oportunidad de relajarse después de tanto tiempo, pero después de escuchar no solo que su hija iba a ser parte de eso, sino que su éxito podría ayudar a su hijo separado, Kushina se alegró infinitamente de ella. Recibió asientos reservados como jefe de clan. Anteriormente, todos sus intentos se habían sentido como si estuviera tratando de traer a su hijo de regreso al clan, lo cual, seamos sinceros, lo estaba haciendo, pero ahora parecía que las situaciones podrían usarse para beneficiarlo y acercarlo a uno de los únicos miembros del clan. 2 miembros estaban cayendo en su regazo. Quizás había algo de esperanza después de todo.
Kurenai no debería haberse sorprendido de que Anko estuviera presente en el salón Jounin con los otros sensei que tenían equipos compitiendo a pesar de no tener un equipo propio. Tampoco debería haberse sorprendido de que la mujer de pelo de piña hubiera roto las reglas y traído consigo un genin. ¿Qué genin ni siquiera debería necesitar ser especificado considerando que solo había uno con el que Tokubetsu Jounin alguna vez se asoció? El joven levantó un brazo en algo más parecido a un saludo que a un saludo, pero de alguna manera se las arregló para no ser ninguno de los dos al estilo de Kakashi. Por supuesto, ella ni siquiera había considerado que sería posible que él estuviera presente durante los exámenes de Chunin. Su falta de equipo se le había olvidado por completo, especialmente cuando él siempre estaba en misiones. Tomando asiento a su derecha, y evitando el intento de Anko de abrazarla a través del joven sin levantarse, le dio una breve sonrisa antes de buscar en la habitación a sus otros ocupantes. Konoha, al menos, parecía estar presente. Realmente no podía hablar por los competidores extranjeros ya que no había prestado suficiente atención al número de participantes. Tampoco era que a ella realmente le importara mucho, solo significaba que menos personas lastimaran a su equipo. Claro, otros equipos de Konoha no serían fáciles con ellos, pero ella estaba segura de que ninguno de ellos tenía ningún deseo de mutilar o matar permanentemente a ninguno de sus compañeros. Por otra parte, podría estar equivocada, pero eso realmente no era algo en lo que quisiera insistir. Volviendo su ojo a los dos más cercanos a ella, solo pudo girarlos ante la imagen de Anko agarrándose al pelirrojo genin como si necesitara consuelo después de su rechazo. Naruto estaba haciendo su parte bastante bien dándole palmaditas en la espalda. Se veía un poco aburrido, pero había una pizca de leve diversión en sus ojos. No a muchos de su edad, y algunos mayores, en realidad les importaría tener al Tokubetsu Jounin colgando de ellos de esa manera. Aún así, era bueno que alguien le estuviera dando contacto físico de forma regular, porque Anko pasaba la mayor parte de su tiempo libre tratando de divertirse en presencia de Naruto porque odiaba estar sola, especialmente cuando estaba aburrida, porque sabía que no lo estaría. Capaz de un apretón de manos, tal vez un pequeño abrazo, ligero y que duró solo un segundo, o uno de ellos sacó al otro del peligro, pero ella todavía se sentía incómoda con él. O, más bien, se sentía mal no sentirse incómoda con él como lo estaba con tantos otros. Sin embargo, estaba mejorando. Al menos podía conversar con él durante la cena en las ocasiones en que lo visitaba o recibía tanto a él como a su mejor amiga. Y mira, incluso estaba sentada a su lado hoy y se encontró relajándose tanto como un Jounin puede en una habitación de otros Jounin extranjeros. Eso fue una mejora notable y estaba muy orgullosa de ello. Un poco más de tiempo y ella podría sentarse lo suficientemente cerca de él como para estar en contacto constante. Estaba muy lejos del papel de hermana mayor cariñosa que inicialmente había querido desempeñar cuando él era joven, y parecería que para cuando ella llegara a esa etapa, él sería demasiado grande para usarlo como oso de peluche, pero era mejor que no. Siendo parte de su vida porque ella estaba tan nerviosa a su alrededor que sus instintos actuaban como si estuvieran amenazados. Buenas tardes, Kurenai-san. Saludó, cambiando de pequeñas palmaditas a frotar círculos sobre la espalda de su amiga. Anko había dejado de fingir pero no hizo ningún movimiento para detenerlo. Por un momento, Kurenai estuvo celoso, pero rápidamente logró apartarlo. Se sentiría lo suficientemente cómoda con él con el tiempo, solo necesitaba ser paciente. Buenas tardes, Naruto-kun. ¿Están a punto de empezar? Hizo un gesto perezoso a los dos eternos Chunin que estaban luchando por configurar las pantallas atadas a las cámaras escondidas en la sala de examen. Estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Su respuesta fue seca, pero ese destello de diversión no se extinguió. Su actitud parecía un poco fuera de lugar hoy, pero Kurenai no pudo identificar exactamente lo que finalmente decidió que era una combinación de estar cerca de extraños que lo mantendría bastante formal y amigos con quienes generalmente se relajaba. Ella tenía razón, en parte. De todos los que vivieron aquí, ni una sola alma no estuvo presente. Desde los nuevos administradores de envíos más ricos hasta el vagabundo más reciente que espera una oportunidad en la ciudad portuaria en rápida expansión, que pronto será una ciudad portuaria, ninguno quería perderse esto. Y nadie podía culparlos realmente. Nunca antes su país había tenido algo parecido a esto. Seguro, Rato tenía sus mercenarios y había una guardia limitada con el daimyo que lo precedió, pero esto era un ejército. Un ejército adecuado. Su ejército.
Docenas y docenas de pies cayeron en sincronía, hombres y mujeres vestidos de manera idéntica, marchando por las calles de Nami no Kuni, sosteniendo con orgullo pancartas de una bola de fuego de 2 lenguas, el símbolo de Inokun, elevándose sobre su propia señal de olas estilizadas. Como el sol naciente. Y fue un amanecer. Su hogar ya no podía considerarse el mismo pequeño pueblo de pescadores que había sido durante tanto tiempo bajo Gato y había superado con creces el estado en declive en el que había existido durante los últimos daimyo. Ahora eran una ciudad, cada vez más próspera cada día y expandiéndose rápidamente a un ritmo que la mayoría aún no podía creer a pesar de estar allí para presenciarlo. Ahora tenían un líder adecuado, uno en el que podían confiar su bienestar, en Inuzuka Ana, el gobernador de Nami no Kuni, y ahora tenían un ejército como un país adecuado. Las cosas finalmente estaban mejorando, pero había una corriente subterránea de inquietud que penetró la emoción. Tenían un ejército, sí, y eso era genial, pero ese mismo ejército estaba actualmente en marcha, hacia donde no tenían la menor idea. Fuerzas externas que trabajan para un maestro, el misterioso daimyo, a quien nunca habían conocido y que se dedican a sus asuntos sin cuestionar. No era tanto su ejército como una fuerza controlada por el mismo individuo que los controlaba y ahora movía sus piezas como parte de un plan del que no sabrían nada hasta su conclusión. Por supuesto, sabían que no todas las fuerzas eran directamente de los daimyo. Había invitado a aliados a su aldea, lo que les permitió construir su base y ofrecer su apoyo al país en crecimiento, y ahora le devolvieron el dinero marchando al paso de aquellos que tenían caras de lobos. Observándolo todo desde el techo estaba su líder, no el de cabello plateado, sino su propio amo, una mujer con largo cabello negro y una sonrisa complácida que envió un escalofrío de terror por sus espinas. Ese era el rostro del sonido, la persona con la que su daimyo los había aliado y, lo más importante, la persona que estaría dirigiendo su ejército. No fue un pensamiento agradable, pero uno que eligió a alguien como Ana, y uno de quien Ana aceptaría estar bajo el mando, no podía ser tan malo. Aún así, mientras observaban al ejército marchar constantemente hacia los bosques al borde del canal que separaba su hogar del resto del mundo, no pudieron evitar sentir que su mundo estaba cambiando mucho más de lo que ya tenían problemas para adaptarse. Independientemente, todavía deseaban la mejor fortuna al ejército que partía, su ejército. Porque estaba en la naturaleza del hombre mantenerse firme detrás del lado que llamaban suyo, incluso cuando estaba equivocado. Una vieja, casi muerta llama de patriotismo se volvió a encender en los corazones de quienes presenciaron el desfile de guerreros y dentro de los jóvenes nació una chispa que no moriría pronto. Porque no había nada más inspirador que ver una fuerza reunida con el único propósito de derramar sangre y acabar con vidas en nombre de tu hogar. Al verlo todo, Orochimaru sonrió. Ya casi era hora. Continuará.